Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas. Bienvenidos a todas y todos a este nuevo programa de Entre Amigas. Hoy es un programa especial y estamos muy contentas de que nos acompañen. Y un programa realmente especial. Hoy contamos con la participación del doctor Ángel Luis Fernández, a quien lo han visto en diferentes documentales, en los programas de Entre Amigas, y los que siguen a la Fundación también lo han visto en los programas de la Fundación. Doctor, ¿anda por ahí? Pues sí, aquí estoy como a vuestras órdenes. Muchísimas gracias. El doctor Ángel Luis Fernández es médico psiquiatra, psicopedagogo, es escritor de incontables libros, es músico. Además de músico, él produce, toca diferentes instrumentos y de hecho en los últimos meses, yo diría tal vez el último año, creo que produce 1 o 2 canciones por semana. Ha sido algo increíble, o sea, es increíble su producción. Y bueno, está a cargo de la Fundación Uno a Uno y queríamos dar a conocer el inmenso trabajo y el amoroso trabajo, porque me consta que lo hace con amor, que ha realizado en los últimos 10 o 20 o ¿cuántos años, doctor, al final? Pues qué sé yo, desde el año 2000 estoy metido en esto. Desde el año 2000. Bueno, 24. 23 años, digamos. Entonces, pues lo que queríamos es, yo sé que no va a haber tiempo para tanto, porque podríamos hablar aquí semanas o meses de todos los trabajos que ha hecho en todos los temas en los que se les pueda ocurrir a cualquier ser humano, están en la fundación. De hecho, estábamos, Monse y yo, hace un rato tratando de ver cómo compilado, cómo resumíamos un poco qué podíamos contar sin que fuera así extremadamente larga la cosa. Y son temas tan diversos que van desde la historia del planeta, la historia del cosmos, la historia de las religiones, la historia de las diferentes razas, temas sobre ADN, sobre trabajo personal o de conciencia, de evolución, autoestima, autoayuda. Salud, vida extraterrestre, vínculos, estaciones subacuáticas, en fin, o sea, vida intraterrena. Sí. Y uno de los temas con los que vamos a cerrar y es el programa de esta gran ayuda que Aftar está haciendo al planeta y cómo tenemos y contamos con esa ayuda, pero eso vamos a tocarlo hasta el final. Hasta el final. Quisiéramos aprovechar y pedir el permiso de las personas que nos acompañan, que no son de Costa Rica, porque parte de lo que quisiéramos hacer en este programa es presentar al doctor como esta figura de cambio, de ayuda, de evolución y todos los temas que él ha ido tratando y que las personas podemos accesar por diferentes vías, desde ahora en videos, canciones, los programas de la Fundación. Y quisiéramos aprovechar este programa pues para hacer eso. Correcto. Quisiéramos de veras que se queden con la mejor idea tal vez de lo que es la fundación, de lo que ha hecho en estos años, a cargo del doctor, que es el que la preside, y por supuesto que hay muchísima gente que le ayuda, pero que realmente él ha sido el que ha llevado ese caballo de Troya, por ponerlo de alguna, el que ha ido jineteando la mula, diríamos, en este país, en cuanto a darle a esta humanidad
toda la información posible. Y está en los programas de 1 a 1 radio, de televisión 1 a 1, en 1 a 1 global, en YouTube lo pueden encontrar, lo encuentran como el Tejegüe de la Luz, como Ángel, que es su nombre de luz. Lo pueden encontrar en Facebook como Ángel Luis Fernández y como el Tejegüe de la Luz. Así que hay información valiosísima y yo puedo decir que diferente de lo que hemos aprendido en la escuela, en el colegio y en la casa y en la sociedad o en el país en la que vivimos, diferente, que vale la pena. Y se nos olvidaba la conferencia Paz y Luz, que se organiza cada año, con ponencias maravillosas sobre temas de evolución de planetaria, humana y espiritual. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño resumen, doctor? Cuéntenos un poquitito. Se puede resumir brevemente todo el trabajo. Bueno, el trabajo que hacemos en la Fundación pues es incesante, es permanente, ¿no? Yo tendría que decir que trabajamos 24 horas al día porque, al igual que decía Felipe II, que en aquel tiempo, ¿no?, el imperio de España, en el imperio no se ponía el sol, ¿no?, porque estaban tan extendidos por todas partes que siempre había sol en algún sitio, ¿no? Yo creo que nosotros podemos decir eso mismo, ¿no?, porque tenemos delegaciones de la Fundación en todas partes del mundo. Y bueno, pues lo que hemos venido haciendo básicamente es una labor de recopilación que va a cristalizar en la ubicación del Centro de Luz, que es nuestro proyecto principal, donde pensamos aportar las respuestas a todas esas preguntas que se tienen y que a veces pues terminan con una respuesta poco convincente en base a un dogma o a preceptos de fe, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo recopilando la otra historia de la humanidad, la otra historia del planeta, de este mundo, lo que no se ha contado, ¿no?, o lo que se ha quemado con las bibliotecas o se ha perdido. Esa es la labor principal que hace la Fundación. Y por otra parte, dentro de sus principios fundacionales, pues está la defensa de lo que nosotros denominamos los valores fundamentales de esta humanidad, que son algo así como valores universales, podríamos decir, ¿no? En eso estamos trabajando. Respecto al resumen de estos últimos 10 años, tenemos aquí un póster, a ver si producción nos lo pone, para que veáis qué es lo que hemos estado haciendo. Aquí está. Así que dejo a vuestro criterio preguntar en concreto sobre algo en particular. Este es el resumen de los últimos 10 años. Lo vamos a leer. Tiene 22 libros, 1.004 programas de televisión 1 a 1, 14.600 reflexiones, 812 documentales, 252 conversatorios, 212 encuentros, 62 ponencias, 505 entrevistas en radio y televisión, 157 exposiciones, 15 álbumes musicales preciosos, tengo que agregar ahí, 122 canciones maravillosas. 222 canciones maravillosas, 152 giras y retiros por el mundo. Así que, bueno, se pueden imaginar que realmente las 24 horas de mi queridísimo doctor no son 24 horas, son como 48 en horas terrestres. Yo no sé cómo hace Monsis y yo siempre decimos, ¿cuántos doctores habrá? ¿Cuántos habrán? ¿Cuántas vidas paralelas? ¿Cuántas? No, eso no tiene mérito de ningún tipo. Bueno, sí quiero subrayar que ahí aparecen 22 libros, pero son de los últimos 10 años. Sí, de los últimos 10. Sí, son más de 45 libros. No se mencionan los anteriores. Yo no tengo la cuenta exacta realmente, pero
Creo que voy por el 45 o el 46 en este momento, ¿no? Porque hace poquito terminó uno. Sí, el último, sí. Pero está bien, ¿no? Realmente el tiempo solamente empieza a contar cuando piensas en él. Este es el gran secreto de secretos. Es decir, si tú estás pendiente del tiempo, el tiempo existe, ¿no? Pero si no estás pendiente de él, deja de existir y deja de quedar secuenciado, ¿no? Hay mucha gente, especialmente los que están más cerca de mí, pues que siempre están un poco sorprendidos con eso, es decir, pero bueno, ¿cómo puede hacer y tal? Simplemente no pensando, no pensando. Yo estoy trabajando todo el tiempo y trabajo aplicando el pensamiento únicamente al trabajo, pero no al tiempo que me falta, al tiempo que me queda, etcétera, porque si no, nunca haría nada, ¿no? Y realmente, pues las personas que están más cercanas a mí, pues pueden ver cómo es mi día, pero que o sea, yo soy extremadamente disciplinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pongo a hacer música y cuando me pongo a hacer música lo hago todos los días. No dejo nada en el medio, ¿no? Ahora mismo estoy terminando un proyecto y es todos los días hasta que lo termine, ¿no? Entonces, este es el secreto, o sea, que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Es lo que sucede, supongo que os habrá pasado cuando hacéis algo que os gusta mucho, ¿no? Estáis dedicadas a hacer algo que os encanta y demás, de repente veis la hora, caramba, son las 4 de la mañana y no me enteré, o sea, qué bárbaro, tengo que acostarme, ¿no? Porque estáis haciendo algo que os gusta y entonces habéis detenido el tiempo. De otra manera, si fuese al revés, pues estaríais pendientes del reloj, os entraría el sueño, etcétera. Pero cuando uno hace algo que le gusta y que además siente que debe hacer, puedes detener el tiempo. Esa es la cuestión. El tiempo relativo. Vamos a intentarlo. Bueno, cuando estábamos haciendo esta lista de temas, doctor, nosotras mismas hemos encontrado algunos temas que nos llamaron muchísimo la atención y que quisiéramos hacer como una pequeña revisión para las personas que nos escuchan y nos acompañan, que tienen de verdad este corazón tan bello de querer aprender, de querer conectar, de querer crecer, pero también sacar algunas dudas. Y dentro de esta lista nos preguntábamos sobre los gigantes, sobre el ave fénix, sobre aves míticas como los dragones y sirenas, todo lo que se podría haber considerado mitología. Bueno, ¿y dónde están? La imaginación de los seres humanos es desbordante, especialmente de algunos, ¿no? Pero podéis tener la seguridad, hay un refrán castellano que dice, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Podéis tener la seguridad de que cuando no es uno solo el que se refiere a eso, son varios, pues hay algo detrás, ¿no? Y lo que yo trataría de apuntalar en este breve comentario sería lo siguiente. Los seres humanos varían de una manera impresionante en tamaño, condición y nivel de referencia, ¿no? Pero hay seres humanos, por ejemplo, que están viviendo en vosotras, ¿no? Hay seres humanos iguales a vosotras, con cabeza, tronco, extremidades y con una inteligencia similar que viven en vosotras. Y lo hacen como una especie de parásitos. Claro, ellos no saben que son parásitos, ¿no? Pero son seres humanos microscópicos. Son seres humanos que van a las playas de vuestros ojos a bañarse. Son seres humanos que a lo mejor por las noches, cuando el terreno está en calma, que es vuestro cuerpo, y cuando no hay convulsiones, pues a lo mejor se aventuran a subir al pico más alto, que es la nariz. Hay espeleólogos que de repente cuando dormís, estáis relajados, pues a lo mejor se atreven a adentrarse en alguna de las cuevas, ¿no? Como son los orificios nasales, ¿no? O caminar por las dunas del pabellón auditivo. Es decir, que hay muchas formas, ¿no?, de manifestarse. Y efectivamente en este terreno de lo que llaman la tercera dimensión hay otros planos, y hay otros planos donde eventualmente
se produce una fricción, una reverberación con este plano, entonces es posible visualizar otras formas de vida que coexisten con esta, ¿no? Y es ahí pues donde aparecen que si los dragones, que si el ave fénix, que ese tipo de animales que figuran en películas como Avatar, todo eso realmente está tomado de la realidad. Es decir, eso no es una fantasía, es una realidad. Lo que pasa es que hay que ir adentrándose en esos terrenos que la física está abordando ahora, y es entender que a lo mejor todo lo que existe está en el mismo sitio y ocupa el mismo lugar y está superpuesto, pero con distinta frecuencia. Entonces, estos planteamientos que se hacen algunas personas, estudiosos de las cosmogonías antiguas y demás, en realidad responden, tienen un nexo de verdad que está ahí, ¿no? O sea, que no es fantasía. Yo quiero confirmar eso. Lo mismo los seres elementales de la naturaleza existen. Lo que pasa es que hay algo llamado frecuencias. Si están en otras frecuencias, a otras velocidades, en otras longitudes de onda, simplemente resultan indetectables para el ojo humano. Si veis, por ejemplo, una ardilla al pie de un árbol, veréis que la ardilla os mira fijamente y de repente, cuando os dais cuenta, ha torcido la cara con una velocidad tal que vuestra retina no la capta, no retiene eso, ¿no? Bueno, pues hay seres elementales que se mueven a tal velocidad que sencillamente los fotogramas necesarios para generar pues esa ilusión del movimiento en los ojos, pues no se da. Entonces simplemente no los veis. Y lo mismo sucede, pues por ejemplo, con gente que habitualmente está viendo estructuras en el aire, ¿no? Y otros les dicen, no, yo no veo nada. Es que para ver eso necesitas ampliar un poco más tus niveles de frecuencia vibratoria basal, y si los amplías, entonces ves. Es decir, es lo que sucede con algunos animales, como los búhos, por ejemplo, que tienen sus frecuencias, penetran en el espectro del ultravioleta y de los infrarrojos, y entonces los pueden ver. Pues así sucede, o sea, hay muchos seres elementales que están por ahí a simple vista, pero están en otra frecuencia. Entonces, para poder captarles necesitas estar en esa frecuencia. Y a esa frecuencia se llega pues con la relajación, con la tranquilidad, con la lentitud, la laxitud, se llega pues con hablando despacito, o sea, moviéndote de forma acompasada, o sea, no apresurando nada. Entonces, ¿es posible verlos? Si no, no les vas a ver. Hoy hablaba yo esta tarde con unos amigos que vinieron a verme en ese sentido, ¿no? Que hay gente que dice, es que yo quisiera subirme a un ovni. Digo, bueno, los ovnis no son considerados propiedad privada. Los que están a bordo de una de esas estructuras entienden que eso es de todos. El universo es de todos. Nadie posee nada. Eso quiere decir que están abiertos a cualquiera. Pero ¿qué sucede si eventualmente uno se encontrase en el umbral frecuencial que le permitiese percibirlo y decidiese entrar? Su nivel de vibración, es decir, la longitud de onda en la que vibran sus partículas conformadoras, no se lo permitiría porque empezaría a sentirse mal. Imaginaros una estructura que está ahí casi a ras de tierra, de la que sale una especie de rampa y uno empieza a subir la rampa y cuando llegues a la puerta te vas a sentir enfermo. Entonces tú mismo vas a decir, no, mejor otro día, qué ilusión poder entrar y demás, pero es que no me siento nada bien, voy a vomitar, estoy mareado, no sé, otro día. Y eso es lo que sucede. Es decir, tú accedes a nivel sensorial únicamente a aquello que tu frecuencia te permite. O sea, nada más. Esa es la realidad. Pues qué dicha que tocó ese tema y era el próximo, porque también uno de los grandes temas que se está moviendo en este ámbito y del cual sabemos que usted es amplio conocedor es ya dudar de la vida extraterrestre. Creo que es devolvernos mucho en el tiempo y en la capacidad que tenemos los seres humanos de comprender lo que está pasando. Y sabemos, dentro de los seminarios que hemos participado con usted
y del conocimiento que hay disponible en este momento, que hay civilizaciones intraterrenas, que hay civilizaciones en el mar, que por supuesto hay visitantes de otras esferas que están aportando su esfuerzo, su trabajo, su ayuda, su colaboración, como queramos llamarle, a nuestro planeta. Y quisiera que nos comentara un poquito sobre eso también. Sí, bueno, creo que hay que invertir algo en los términos, ¿no? Fíjate, aquí la mayoría de la gente de la humanidad de superficie está esperando que vengan de afuera, que se presenten y demás, ¿no? Yo os tendría que decir que en realidad es al revés. Es decir, quienes hicieron esto, al igual que sucede en todos los mundos, o sea, esto no es lo mismo que aquí. Sucede en todos los mundos y también sucede aquí incluso en la superficie, ¿no? Cuando hay dos personas en estado semisalvaje que no tienen absolutamente nada, pues bueno, tienen que dormir a la intemperie, bajo un árbol, subirse a unas ramas para que las alimañas pues no acaben con ellos, cubrirse con hojas, etcétera, etcétera. Pero a medida que avanzan, pues ya aprenden a cubrirse pues con pieles o con hojas más grandes y empiezan a construir unidades habitacionales ya mejores, es decir, que de estar a la intemperie pasan a dormir bajo techo. ¿Me doy a entender? Pasan a dormir bajo techo. Bueno, pues aquí en todos los mundos, porque esta es una condición física y geológica, en todos los mundos, en el interior hay áreas cavernosas enormes. Y esas áreas son muy importantes, esas grutas interiores son inmensas. Hay grutas tan grandes como México en el interior de la Tierra. Y esos son los lugares de lujo para habitar. Porque en el interior, en esos lugares, pues no hay problemas de plagas, no hay problemas meteorológicos, no hay problemas de impactos de asteroides, etcétera, etcétera. Todo está tranquilo, la Tierra no se mueve ahí. Por tanto, quienes vienen a finalizar, vamos a llamarles los ingenieros y arquitectos de la creación, cuando vienen a finalizar un mundo como este, primero sí están en la superficie, pero luego ellos se van poco a poco quedando en el interior. Estas grutas son importantes en todos los mundos porque son las que garantizan la cohesión de la esfera. Perdón. Si esta esfera fuese completamente maciza, o sea, cualquier impacto desde afuera podría hacer que la esfera se rompiese en varias partes. Porque, qué sé yo, que un lugar como Costa Rica, pues de un impacto cercano en el Golfo de México, pues saliese despedido al espacio. ¿Entendéis? Y eso no se da gracias a esas grutas. O sea que esto no es patrimonio exclusivo de este mundo, de esta esfera, es habitual. Y es hacia allí a donde van esas primeras civilizaciones que son las que han hecho esto, son las que están aquí. Entonces la cuestión, como os decía antes, es al revés. Son esas civilizaciones las que están antes que la civilización que actualmente ocupa la superficie. Y son esas civilizaciones las que se preguntan, dicen, bueno, a ver cuándo se elevan lo suficiente y nos vienen a ver. ¿Me explico? Sí. Entonces se está esperando una quimera. El planteamiento ese de esperar que los de afuera vengan es al revés, eso es una entelequia, ¿no? Es al revés. Los de aquí deben prepararse para visitar, iba a decir a los dueños, nadie es dueño de nada, ¿no? Pero para visitar a los que hicieron esto y los que están ahí y los que preservan este Los que llegaron primero. Los que llegaron primero, exactamente. Esa es la cuestión. Correcto. Bueno, no, el tiempo, aunque usted dice que si nosotros no pensamos en él, podemos pasarlo, necesitamos entrar dentro de los minutos que tenemos dentro de este espacio. Y no hagas caso que hoy he hablado yo con el productor ejecutivo y me ha dicho que si hay que extenderse, que se extienda. Bueno. Entonces, perfecto. Esto era como para también que las personas que nos escuchan pues
tuvieran una idea de lo amplio que puede ser el conocimiento. Y ahora quisiéramos como hacer un giro un poquito más hacia este 2023, Sí. Un poco cómo podemos prepararnos la humanidad, que hablamos, Ana Emilia y yo, de sus libros sobre lastres, sobre valores. Empezamos por ese tema, son 2 libros como de este vuelo. Entonces, un poco es cómo puede la humanidad prepararse para este cambio, qué estamos haciendo, cómo podemos aportar nuestra colaboración, nuestra ayuda, qué va a pasar en este 2023 en ese sentido y cómo podemos colaborar. Bueno, yo pienso que el gran cambio es el cambio de uno mismo. Es decir, estos son leyes físicas inexorables, ¿no? Tú no puedes cambiar nada en el exterior, no puedes influir, no puedes inspirar, no puedes hacer nada de esto si tú misma no has ejecutado ciertos cambios, ¿no? Y estos cambios se hacen uno a uno, no son cambios colectivos, de ahí el nombre de esta fundación. Los cambios son individuales. Y son cuestiones que yo creo que todo el mundo puede entender, ¿no? Si tú quieres echar una mano al exterior y quieres derramar sobre los demás un poco de luz, pues es menester que tú misma estés cargada de luz. Porque si no estás cargada de luz, ¿qué es lo que piensas descargar? Es como si tuvieses un camión que no tiene ladrillos y que tú llegas a una obra, ahora te descargo los ladrillos. ¿Pero qué vas a descargar si no tienes ladrillos en la caja del camión? Entonces todo es así. Tú quieres descargar paz, tú tienes que estar en paz. Y tienes que demostrar esa paz. No puede ser una paz ocasional, tiene que ser una paz duradera. Tú quieres descargar información, ¿no? Tú tienes que estar informada. ¿Quieres aportar una opinión? Tienes que estar cargada de información. Porque una persona sin información, al final, es una persona sin opinión. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Si os fijáis, os acabo de decir que las instalaciones interiores que hay aquí son mucho mejores que las exteriores. No hay problemas en ese sentido, ¿no? En los seres humanos sucede algo parecido, es decir, aquí se está considerando toda la importancia a la parte exterior y se cree que la parte exterior pues, puede dar el traste con el planeta en sí. Eso no es así. Nosotros tenemos que cuidar nuestro interior, ¿no? Y evitar con eso pues la génesis de la gran mayoría de enfermedades que son por cuestiones exteriores. Cuestiones exteriores que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con las comparaciones, las tergiversaciones, las suposiciones, los juicios a los demás, el estar demasiado pendiente. Es curioso que la gente suele saber más de los demás que de sí mismos y no entienden que esa misma es la génesis de lo que pudiéramos llamar el envejecimiento, ¿no? Uno envejece porque se refleja en la piel, que es la parte exterior de este mecanismo que llamamos cuerpo, y todo eso al final se refleja en la piel. Entonces, el estar pendientes de los demás, compararse, ¿no? Calificar, cuantificar, estereotipar, juzgar, etc., pues es absolutamente absurda. Nosotros ya estamos superando los 8.000 millones de habitantes aquí, y si de cada uno de ellos o de los que estén cerca vamos a tener alguna influencia, vamos mal. Entonces tenemos que cultivar más la introspección, cuidarnos a nosotros mismos, disfrutar de nosotros mismos y no estar pendiente de si el vecino pues compró un auto nuevo y cómo habrá hecho el condenado, seguro que robó el dinero, porque si no, con lo que él gana no puede comprar. O sea, eso es absurdo, es absurdo. ¿Cuánto tiempo pasáis vosotras diariamente ejecutando la suposición de cosas? ¿Cuánto tiempo perdéis pensando
en banalidades. Ese es un tiempo que restáis, ¿no? O como decía John Wilmington, del cual me he acordado hoy una vez más, ¿no? Cuando le preguntaban sus discípulos qué opinaba del verbo preocuparse, y él respondía, bueno, el preocuparse es un verbo extraño, ¿no? ¿Y por qué? Decían los alumnos. Decía, bueno, porque a ese verbo yo creo que le sobra lo del pre, lo otro es válido, pero el pre no. Dice, ¿por qué el pre no? Y él decía, vamos a imaginarnos un bizcocho de cumpleaños redondo, ¿verdad? Y él sugería entonces lo que yo también hago, ¿no? Cuando me invitan a un trozo del pastel de cumpleaños, yo imagino que el pastel de cumpleaños redondo, la tarta, es un reloj. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuánto le servimos? Digo, ponme 5 minutos. 5 minutos es un corte desde las 12 hasta el centro y desde el centro a donde debería estar el 1, ¿no? Esos son 5 minutos. Entonces, cuando él preguntaba eso a sus alumnos, ellos decían, bueno, pero eso entonces podríamos utilizarlo como referencia. Y él decía, pues sí. Entonces venía la siguiente pregunta. ¿Cuánto estimáis vosotros que un ser humano convencional destina a pensar en el pasado o a estar anclado en el pasado? Y ellos recapacitaban, se reunían, pensaban y decían, pues fácilmente 20 minutos de la tarde. 20 minutos, pues eso, hablando, cuando yo era director en tal sitio, cuando trabajaba en tal empresa, cuando a mí me invitaron a correr y me puse aquellos tenis tan fenomenales, cuando yo jugaba al fútbol, cuando tenía un bigote, cuando no sé qué y tal, anclados en el pasado. 20 minutos. Y luego seguía Wilmington, ¿cuánto creéis vosotros que dedica la gente a pensar o estar anclada en el futuro? Es decir, pensando, pues, qué es lo que van a hacer, a dónde quieren llegar, cuánto quieren ahorrar, ¿no? Valorar las hipotecas que tienen, incluyendo, o sea, no solo las hipotecas económicas, sino las hipotecas emocionales, sentimentales, culturales, de todo tipo, ¿no? ¿Cuánto? Y decían los alumnos, fácilmente 25 minutos, ¿no? Así, 25 minutos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para disfrutar? Ya le hemos quitado 20 por un lado a la tarta, 25 por otro, nos quedan 15 minutos, ¿no? ¿Y 15 minutos para qué? Pues 15 minutos para disfrutar del tesoro, el único tesoro que hay, que es el ahora, que es en el que podemos vernos, hablarnos, abrazarnos, darnos un beso, compartir, tocar al otro. Es la única realidad. Y la única realidad resulta que 15 minutos. Eso es lo que tiene que cambiar. Todo eso que se pierde a nivel externo, invertirlo en uno mismo, para conocer pues, cuáles son mis reacciones ante esos estímulos, cómo está mi interior, está limpio, está bien amueblado, tengo que hacer cambios. La mayoría de la gente no se conoce. Pero eso sí, siempre están preparados para la trampa, ¿no? La trampa, hay todo tipo de trampas, las trampas religiosas. Vamos a rezarle al santo y con eso quedamos ya liberados y todo arreglado, ¿no? Porque este santo es milagroso. No, es que yo no creo en los santos. Bueno, entonces vamos a ver al, qué sé yo, al brujo de turno, ¿no? Al chamán, ¿no? Que nos va a dar un amuleto especial que es para traer la buena suerte y este otro es para alejar a los curiosos. Sí, vamos a verlo, a ver si no es caro y compramos el talismán. Eso es una trampa. Eso es una trampa, eso no vale para nada. No sirve para nada, como no sea para, en fin, beneficiarse, si se puede decir, de esa componente estética. Es una construcción bonita y demás, pero para lo demás nada. O sea, nadie puede andar el camino que tienes que andar tú. Lo tienes que andar tú, o sea, no se lo puedes encargar a nadie. Tú no puedes pedir a nadie que llore por ti, que hable por ti, porque eso es falsear la realidad. Tienes que hacerlo tú.
Entonces, lo más importante a todo esto, o sea, como a nivel genérico, pues es justamente lo que tengas que hacer, hazlo lo mejor que puedas. No lo hagas por hacer, hazlo lo mejor, lo mejor. Y si lo haces lo mejor que puedes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Es que me puede salir mal, puedo tener un problema, pero eso es excepcional porque gracias a eso vas a aprender. No existiría el término progreso, avance, de no ser por el error, la equivocación, el fracaso. Esa es la base del progreso. El error, la equivocación y el fracaso que conduce a una utopía. Aquello que parecía inalcanzable resulta que lo has logrado. ¿Y cómo lo has logrado? Gracias al error, a la equivocación, al fracaso. O sea, no se debe renunciar a eso. Y al contrario, se debe valorar que una experiencia pésima, que haya salido mal, pues tiene un gran valor intrínseco, ¿no? Porque esas experiencias son las que verdaderamente te hacen evolucionar. Lo otro no te hace evolucionar, no te hace caminar adelante. Al contrario, provoca sedentarismo. Y lo que es peor todavía, sedentarismo espiritual. Sí, 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 sí. A principio de año hubo una publicación de la Fundación, creo que uno de la Fundación de México, y hablaba sobre la llegada de una energía trínica, y recuerdo que decía algo como que al penetrar iba a como ayudar en la parte muscular. Y ¿podría hablarnos un poquito de eso? Si fue un evento específico de ese momento, Sí. si es que ya está aquí permanente, ¿cómo? A veces se produce, pero eso no garantiza nada. O sea, lo que garantiza es que durante un tiempo te vas a sentir mejor, ¿no? Ajá. Eso es parecido, no sé qué símil utilizar. Imaginaros que vivís en el agro, en el campo, que no tenéis posibilidad de ducharos ni nada de eso, andáis toda sucia de tierra y demás, y de repente viene una tormenta de agua pura, estupenda, y que os baña y que os deja absolutamente limpias, ¿no? Pero claro, no os deja limpias para toda la vida, os Sí. deja limpias un rato, ¿no? Entonces, esa energía trínica son oleadas energéticas que vienen de vez en cuando, y desde Upstart informamos con la mejor voluntad, porque hay gente que luego pues se inquieta, ¿no? Y lo mismo que se inquietan en positivo, también se inquietan en negativo, ¿no? Qué bien me he sentido ayer y no sé qué y tal. Siempre hay gente que dirá, ah, es que llegaron los ángeles además, pero también hay otros que dirán, es el demonio que te hace sentir así para luego tentarte, ¿no? Hay de todo, ¿no? Por eso la solución ahí está en la introspección, en bucear dentro de uno y ver qué me dice mi intuición. Es estupendo, qué bien. Pues ojalá vengan estas hordas energéticas con más frecuencia y nos dejen también, porque, en fin, gracias a esto llevo yo 2 días estupendos, ¿no? Y con una relación maravillosa con mis hijos, ¿no? Eso se da, pero lo que nunca hará eso, pues es trasladar a otro plano. Transformación. Claro, Sí, una transformación completa, sí, como que eso es como cayó el baño de luz y ya, nos convertimos. literalmente, es como si hablásemos de un colegio y de repente viene un director nuevo y que dice, mira qué bueno es este director, que ha decidido él que os va a avanzar a todos un curso, ¿no? Y bueno, tiene sentido eso, pero si alguien dice, es que dice este director que al que está en primero de primaria lo va a poner en primero de universidad. Imposible. Lo más que va a poder hacer es al de primero, a lo mejor lo pone en segundo, pero ya más de ahí no. Sí, correcto, correcto. Pero nos quedamos con esa sensación, doctor, de que hay energías espirituales, energéticas, como seres que vienen acá a visitarnos de vez en cuando y apoyarnos energética, espiritualmente, o visitarnos, como diría usted, a Sí. visitarnos y ver cómo estamos y a saludarnos.
Ajá. Apoyar no, exactamente. Vienen a inspirar. Eso. Porque no debéis olvidar nunca esa ley primordial de la madre naturaleza de Dios, que es la ley de no interferencia, ¿no? Aquí es preciso ir cambiando ciertos conceptos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, la dependencia, la ayuda, son términos de primer orden, ¿no? O sea, aquí siempre se está pendiente de que alguien ayuda. Se hablan de los ángeles, a ver si me ayudan. O de San Judas Tadeo, que me ayuden esto. No lo van a hacer, nadie hace eso. Eso no se puede hacer. Porque entonces, ¿qué experiencia es la que vas a tener tú? Si tienes que pasar por una experiencia y alguien te ayuda, ¿no? Pues no tiene sentido. Los seres espirituales, los seres que conviven aquí incluso con nosotros, no ayudan. En todo caso, acompañan, inspiran. Y a lo más que pueden llegar es a darte pues un besito espiritual o un abracito, poco más. O sea, no tiene sentido que ayuden. Y si lo pensáis fríamente, diríais, es verdad, o sea, yo quiero pasar la experiencia yo, si no, ¿dónde está mi aprendizaje? A través de la experiencia. Si hay alguien que cuando voy a pasar por eso, hay alguien que lo impide, ¿no? Las cosas no son así, ¿no? Aparte de esto, pues hay otras cuestiones que tienen que ver con las dimensiones, el espectro en el que uno vive, o sea, pero en general esto sucede en el cosmos. No hay intervención, no las hay. Hay intervenciones no divinas, sino humanas. Somos nosotros los que intervenimos y a veces pues se le echa la culpa a un dios, ¿no? No, esto fue una cosa del ángel, qué sé yo, de Satán y demás. No, eso es muy humano. En los planos divinos eso no se presenta. Son cuestiones que hay que atribuir a la densidad. Sí. Sí. Vamos al siguiente tema. Vamos al siguiente tema. Sobre autoconocimiento y, bueno, habíamos hablado del libro sobre los lastres y los valores. Y vamos a hablar sobre, tal vez enumerar cuáles son los, bueno, es que para cada persona es diferente, pero cuáles serían los 5, digamos, lastres que uno debería, digamos, para ponerlo perdón. No, que digo que es diferente para cada uno. Esos libros que son libros de referencia, pues presentan en contexto 111 lastres y 111 valores, que son a nuestro juicio, pues los más importantes que encontramos aquí, ¿no? Después de buscar mucho tiempo y en muchos niveles. El orden no importa, o sea, cada uno debe pues tratar de conocerse mejor a sí mismo y tratar de anular de alguna manera pues esas ataduras, ¿no? Porque son en definitiva las que impiden despegar. Ya me habréis oído muchas veces que yo equiparo a veces al ser humano a un globo aerostático, ¿no? Que está amarrado con cables y que para que el globo ascienda, se eleve, pues se necesitará cortar esos cables, ¿no? Por eso son leyes físicas al final, ¿no? ¿Y cuáles son esos cables? Bueno, yo creo que los conoce todo el mundo. Prejuicios, vergüenzas, razones, inhibiciones, vanidades, soberbias, juicios a los demás. Todo el mundo etiqueta a los demás. Porque, por otra parte, es inevitable el estar en contacto unos con otros, pues hace realmente inevitable el no compararse, el no mirar al otro y demás, pero eso tiene una implicación, utilizando una aritmética sencilla, tiene una implicación dentro de uno. Todo ese tiempo que inviertes en los demás, obviamente no te lo inviertes en ti. ¿Cierto? Cierto. Sí. Así es que hay que soltar lastres y echar en el canasto los valores. Exacto, o sea, lastres pero sin grandes pretensiones, es decir, uno es como es, y si hay algo importante en esta estructura corporal que tenemos y hay algo a destacar, es que tú no te puedes engañar a ti mismo.
Tú puedes engañar a cualquiera, a ti no, ¿no? Entonces tú sabes que estás cojeando de ese pie y sabes qué es lo que te produce la cojera. Soluciónalo. Soluciónalo. No sabéis la cantidad de gente que va a ver a médicos, ¿no? Y no le cuentan toda la verdad. Entonces, la persona, el médico, la médico, pues no, en fin, hace lo que puede, pero lo que no es adivino. Tú no le contaste todo, ¿no? Y especialmente a los que nos dedicamos a las cuestiones del cerebro, la mente, etcétera, pues peor todavía. Hay que andar sacando con sacacorchos, ¿no? Sí, al final, por miedo, es que se omiten decir realmente lo que ¿verdad? Es como ese temor, igual, a ser juzgado probablemente, o que me va a decir que estoy muy mal, o en fin. Entonces se omite y sí, y la trampa nos la hacemos nosotros, porque... Sí, sobre todo el temor ese al qué dirán. Como uno está entre tanta gente, porque además han hecho de esto, han intentado hacer una ciencia, ¿no? Cuando hablan del comportamiento gregario del ser humano, dan por entendido que el ser humano es gregario, y no es así. O sea, el ser humano nace solo. Tiene que cultivar primero su individualidad antes de pensar en todo lo demás. Primero te tienes que desarrollar tú y luego va lo otro. Fijaros que hasta las líneas aéreas, en caso de emergencia, te dicen si se produce algún problema a bordo, van a aparecer las mascarillas, y si usted viaja con un niño, no se la ponga al niño primero usted, y luego al niño o a la persona mayor, ¿no? Entonces esto es igual, o sea, primero tú. Primero mírate a ti por dentro, bucea dentro de ti, y como no te puedes engañar, vas a saber exactamente qué es lo que tienes que corregir. Y cuando lo corrijas, vas a sentir algo, vas a experimentar una liviandad, ¿no? Que es una liviandad que no es otra cosa que un aperitivo de lo que vendrá después y que tiene que ver con la libertad. El ser humano es libre, nace libre, muere libre, tiene que ser libre. Libre de ataduras, libre de normas. ¿Por qué existen las normas? Existen las normas porque el ser humano pues no es consciente de lo que hace, es irresponsable. Porque si fuese responsable, no necesitarían normas, ¿verdad? Entonces es irresponsable consigo mismo y con el medio que lo rodea. Si cada uno fuese responsable de sí y de lo que tiene alrededor, incluyendo al vecino y demás, pues nunca habría conflictos. Y si no hay conflictos, pues no habría leyes, no habría jerarquías, instituciones, gobiernos, países ni patrias. El futuro de la humanidad es ese, sin patria, sin posesiones, con la convicción de que uno lo posee todo, ¿no? Y únicamente con esa convicción de que estás usufructuando algo que debes mejorar. Es decir, si yo te he prestado a ti un automóvil para que lo uses el fin de semana, lo que no tiene sentido es que me lo devuelvas con dos ruedas pinchadas, con un abollón, en una esquina, todo sucio y oliendo mal por dentro. Y que me diga, bueno, ahí te lo dejo, sí, no, lo pasamos bien. No, eso no es así. Si yo te dejo el automóvil, lo que es correcto, lo que verdaderamente tu intuición te diría que es correcto, devuélveslo mejor de lo que te lo dejó a ti. Si te lo dejó con medio depósito, tú le llenas el depósito. Si te lo dejó con un poco de polvo atrás, lo limpias bien sin polvo. Si te lo dejó con una rueda en mal estado, le compras una nueva. Por eso. Esa es la actitud y no otra. Entonces, de todos es la tierra. Y tenemos que mejorarla. Esto hemos recibido en heredad, tenemos que mejorarla, no perjudicarla. Y ese es el planteamiento, de ahí derivan todos los demás valores. Todo tiene que ver con la libertad, la búsqueda de la libertad. Ese es el objetivo, ese es el final del camino.
Y hacia allá vamos, doctor. Sí. Hacia ese nuevo planeta, hacia esa nueva humanidad, es hacia donde estamos tratando de evolucionar, de llegar, de aportar. Pues vamos hacia una humanidad donde no entorpezcamos el camino de los demás. Vamos a una humanidad con un único nivel de conciencia, con un único nivel de evolución, perdón, con una única patria que es la Tierra. Vamos a una humanidad que cuide el ambiente en el que está, que no lo explote, y vamos a una única humanidad también con una sola raza. Perdón. Como una sola raza. Es inevitable, la mezcla es inevitable, o sea, vosotras sois testigo, porque ha sido un privilegio el vivir esto, ¿no? Sois testigos de ver pues cómo hace años pues estaba mal visto, qué sé yo, que a lo mejor pues un pakistaní pues se casase con una japonesa, ¿no? Y les impedían incluso el acceso a ciertos lugares y poco a poco pues al final es inevitable, o sea, tú no puedes encerrar en una caja un rayo de luz, ¿no? Siempre busca una rendija y sale, o sea, es inevitable. Entonces, al final, las razas, claro que terminan provocando una convergencia, uniéndose, y eso es lo que constituye la mayoría de edad de una esfera. Es decir, no propiedades, la esfera muy cuidada, una única raza, un único nivel de conciencia, y la ausencia de todo aquello que signifique enseñanza. Es decir, la educación, la enseñanza no tienen futuro en esta esfera, ni en ninguna. Porque todos los seres humanos nacen libres y nacen enseñados. No tienen nada que aprender. Lo único que tienen que aprender es la experiencia. Tienen que pasar por la experiencia, lo demás no. Fijaros que en cada minúscula molécula de ADN de estos cuerpos está toda la información. No solo local, sino toda la información del universo. Ya venimos aprendidos. O sea, eso del aprendizaje, pues pronto pasará a la historia, no tiene sentido. No habrá escuelas en el futuro. ¿Y cómo funciona eso, doctor? Digamos, en otras esferas, el ser nace y cómo accede a esa información que está contenida dentro de él. Pues igual que accedes tú no te has encontrado en algún momento con esas situaciones donde afortunadamente estás rodeada por un halo, por una esfera, por una burbuja que llamamos aquí el inconsciente, ¿no? La burbuja inconsciente, la esfera inconsciente. Nunca te has encontrado, pues, por ejemplo, con un derrame de adrenalina cuando, pues eso, tienes un niño pequeñito, estás en el campo, estás allí sentada, disfrutando de una maravillosa mañana primaveral y un automóvil que está un poco más allá, de repente pues ha tenido un problema con el freno o el embrague y se desliza peligrosamente hacia ti y ves que corre el riesgo de pasarle por encima al bebé. Y tú con una mano agarras al bebé y con la otra llegas a mover el automóvil y lo empujas con una fuerza multiplicada por 1000 respecto a la fuerza que tú tienes y salvas al infante, ¿no? Lo mismo, ¿no te has encontrado nunca una situación en la que algo te impele a levantarte y hablar porque has visto que se ha producido, qué sé yo, o sea, una mala versión de un evento, ¿no? Que está siendo calumniada injustamente o alguien y tú te levantas como un resorte y te pones a hablar y te encuentras con una elocuencia que no tienes en tu vida normal? ¿Nunca os ha pasado? Y uno habla como si fuese un experto y demás. Bueno, pues eso es lo que llevamos dentro. Es decir, tú en una situación de emergencia o de peligro, se desatan una serie de elementos y de fuerzas que te hacen ver que eso lo tienes dentro. Y se va liberando a medida que se necesite.
Entonces, en tanto en cuanto no te pongas nerviosa, vayas con calma, todo eso cada vez lo vas utilizando más. Y si ayudas, si apoyas todo eso con tu intuición, pues ves que todo te sale bien, que no hay errores y terminas, pues eso, usando ese GPS, que es la intuición permanentemente. O sea que todos llevamos eso. Eso no hay que aprenderlo, se lleva, hay que usarlo. Bueno, pues a conectar con la intuición, sí. A conectar con la energía del corazón en este nuevo año y a conectar con la esperanza de que no falta mucho para que la humanidad llegue a ser una sola y que ese camino sea pronto, ¿verdad? Que se produzca pronto. Bueno, es que es como todo, ¿no? Esto se va haciendo según dice el nombre de esta fundación. Uno a uno. Uh-huh. Sí, el cambio. Si tú quieres provocar el cambio y el movimiento de todas esas fichas de dominó puestas en pie, ¿qué tienes que hacer? Empujar la primera. La primera. Empujas la primera. Pero como pretendas hacerlo en todas a la vez, lo que haces es una debacle, ¿no? Que es lo mismo que alguien que le encarga el cura al monaguillo que encienda las velas y los cirios de la iglesia, y el monaguillo, pasándose de listo, dice, no, ya sé yo cómo lo hago para ahorrar tiempo. Tiene mi padre un lanzallamas. Y aplica el lanzallamas, ¿y qué hace? ¿Las enciende? Las derrite. Las derrite. Esas velitas hay que encenderlas una a una. Nos dará tiempo o permiso, Jordi, de hablar un poquito sobre el programa de mantenimiento de la esfera AFTAR. A ver que se exprese Jordi si tenemos tiempo. Bueno, si no dice nada es que sí. No digo nada. Si habla es que no. Como no dijo nada es que sí, ¿no? AFSTAR es el programa que se generó una vez se consideró aceptablemente terminada la esfera en su superficie. Porque esta esfera, que es preciosa en este momento, no lo es tanto sin agua. Es decir, si vieseis la esfera como es sin agua, diríais, bueno, me voy a vivir ahí a cualquier esquina mejor que estar aquí, ¿no? La esfera sin agua es horrorosa en la superficie, ¿no? Pero gracias al agua, que constituyó la primera atmósfera, pues la esfera es preciosa, ¿no? Y hubo un tiempo en que toda la superficie era acuática, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, después de que las primeras misiones que venían aquí, pero ya os podréis imaginar que esto no es obra de una sola persona, estos son muchos equipos que vienen, ¿no? Y los primeros equipos eran de seres acuáticos. O sea, los primeros que vinieron a actuar aquí y a trabajar eran acuáticos. Después, bueno, pues ya empezaron a ser anfibios, es decir, mitad acuáticos, mitad terrenos, ¿no? A medida que fueron surgiendo las primeras masas continentales, ¿no? Y bueno, es curioso porque justamente hoy he estado hablando de esto, ¿no? Correcto. Entonces, a partir de ahí es que la esfera, ¿no? Necesita un mantenimiento, un control, un seguimiento y sobre todo una monitorización. Lo que hace AFSTAR fundamentalmente es monitorear todo lo que sucede en la esfera, los movimientos de todo tipo, ¿no? Dentro de la esfera, en la superficie de la esfera, los seres humanos pues somos de alguna manera como parásitos en el lomo de una vaca. Es decir, pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer ciertos daños, pero no hasta el punto de destruir al planeta, ¿no? O sea, realmente somos insignificantes, ¿no? Y bueno, se creó el programa AFSTAR ya desde un principio para pues, mantener un poco la observación de lo que sucedía. ¿Y
quienes trabajan en Upstart están todo el tiempo haciendo cosas, ¿no? Y lo que hacen, pues, es de todo tipo. O sea, verdaderamente hay programas para la humanidad, ¿no? Pero la mayoría de programas son en realidad de la esfera, de atención a la esfera, en todas sus variables, ¿no? En esta última temporada, por ejemplo, pues se ha estado trabajando mucho en cuestiones geológicas, ¿no? En cuestiones en donde la esfera, pues, corre riesgos de sutura y de rotura, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hay que ponerse de acuerdo. Pero ponerse de acuerdo quiénes, los de Upstart, no solo los de Upstart, hay que ponerse de acuerdo con la esfera, porque la esfera al final es un ser vivo redondo y sin patas, ¿no? Pero un ser vivo que tiene conciencia y que tiene capacidad de decidir y capacidad para expresarse. Entonces la esfera se expresa y dice a Upstart, pues dónde le duele, dónde le pica, dónde le molesta, dónde no se siente bien. Y Upstart acude y trata de resolver. Para los que no conocen, este proyecto está constituido por seres humanos, está constituido por seres intraterrenos, extraterrenos. ¿Quiénes constituyen Upstart? ¿Quién es este equipo? ¿A dónde está ubicado? ¿Cómo funciona el programa? Sí. Upstart funciona como una fundación, son todos voluntarios, ¿no? Y voy a hablar en tercera persona para hablar de ellos, ¿no? Son voluntarios de todo tipo, hay muchos seres humanos de aquí. Hay seres humanos que trabajan en Upstart conscientes, pero también los hay inconscientes. Es habitual, pues, llevar invitados, por ejemplo, a una de las estaciones de seguimiento. Tenemos dos en la esfera, una está aquí sobre Dominicana y Puerto Rico, y es bastante habitual que a veces llevas a un invitado y ves al otro lado de una parte de la estructura, pues ves a otro grupo que andan por allí caminando y de repente dices, caramba, pues ese es el peluquero mío, a ver, ¿no? Y ves al peluquero, el pobre, que va todo sonriente, todo contento, pero tan alucinado que no te ve. No. Si tú eres un poco más consciente que él, tú sí le ves y lo saludas. Pepe. Hay de todo, ¿no? Y la convivencia es fenomenal allí porque hay seres de todos los tamaños, ¿no? Y todos los volúmenes. De repente ves a un grupo de 2 o 3 que van caminando y que van hablando entre ellos mentalmente, y uno de ellos es un pequeñito que lleva uno en un hombro, ¿no? Y el que lleva en el hombro va agarrado allí para no caerse, ¿no? Y van hablando todos, ¿no? Y luego otros pequeñitos que ya son de cierto tamaño, de medio metro, y lo llevas de la mano. O sea, hay de todo, hay una convivencia total. Y luego hay otros, o sea, cuando tú tienes la posibilidad de visitar las instalaciones de Shashi, una de las mayores sorpresas que te llevas, pues es que ves a grupos, a equipos de trabajo que están formados, por ejemplo, pues por 2 o 3 personas, como nosotros aquí, y un perro. Y el perro tiene la misma categoría que ellos, pero es perro. Y van hablando entre ellos, y tú ves el perro que mira al más grande, y hace así con la cabeza, como diciendo, pues sí, es verdad eso que dices, ¿no? Se están comunicando mentalmente, ¿no? Entonces ahí trabaja todo el mundo, el que tenga buena voluntad. Y todo el mundo es escuchado, es decir, cuando hay alguien aquí abajo que tiene, ¿cómo os diría yo? Un deseo genuino, un deseo sincero de trabajar sin esperar nada, lo que sea, antes o después es invitado. Y hay personas que trabajan para Upstart, y los hay, pobrecitos, que a veces, porque estos viajes son instantáneos, pero uno, por ejemplo, cuando te mueves sobre la superficie de la esfera y caminas y demás, eso te cansa, ¿no? Entonces hay personas que a lo mejor se levantan y no se dan cuenta de, hombre, yo me levanté peor que me acosté, hoy estoy molido, como si hubiera hecho y demás, pero no protestan, no dicen nada, ¿no? Dicen, bueno, como dicen en Puerto Rico, mejor dicho, eso es así, ¿no? Entonces ellos contentos y tranquilos y están a lo mejor ejecutando
acciones voluntarias, o sea, nadie obliga a nada, ¿no? Y no hay ninguna compensación, la única compensación es la de la felicidad, la del amor que se destila de la acción bien hecha, ¿no? Porque eso yo creo que todo el mundo lo sabe, o sea, tú haces algo bien hecho y te sublimas, es decir, hay algo que te hace sentirte muy bien, ¿no? Es la acción del dar. Cuando tú das sin esperar nada a cambio y cuando das lo que tienes, no lo que te sobra, esto es muy importante, ¿m? No lo que te sobra. Cuando das lo que tienes a alguien que está peor que tú o que lo necesita o a un proyecto que merece la pena, algo sucede en ti. Hay una satisfacción y además se produce un detonante muy curioso, ¿no? Que la gente, yo no sé por qué no quiere experimentarlo, ¿no? Un detonante muy curioso que hace que todo aquello que tú has entregado en el corto plazo se vea multiplicado de alguna manera. No solo a lo mejor en lo económico y en lo material, regalos, sino a otros niveles también. Y uno cae en la cuenta y dice, caramba, esto es como consecuencia del otro. Un economista diría en términos económico-financieros es de gran rentabilidad, porque entrego 20 y estoy recibiendo 60. Bueno, pues invitamos, no hemos saludado a las personas que hoy nos han acompañado, que la verdad no vamos a poder enumerarlas a todas y a todos, y de muchos lugares que nos hemos reunido hoy para conocer, escuchar y compartir con el doctor Ángelis Fernández. Así es que a todos ustedes, ya sean ticos, mexicanos, creo que había una colombiana, de Estados Unidos. Hay mucha gente conectada de la fundación, muchísimas gracias. Y hay mucha gente también conectada aquí de Costa Rica. Muchísimas gracias a todos. Sí, de veras, yo he estado viendo los mensajes, los saludos también para usted, doctor. Hay muchas gracias. Que lo saluda, de El Salvador, de Venezuela, de Miami, Colombia. De Colombia, de todo lado. De México, por supuesto. Bueno, pues queremos invitarles, tenemos un grupo de WhatsApp, queríamos trabajar, empezar a hacer un grupo de WhatsApp con las personas de Costa Rica y también, pues, invitados también los internacionales a unirse, por lo menos para la gente de Equilibrio, pues ahí les mandamos el enlace para que nada más le den doble clic a unirme al grupo y formar parte y entrar a formar parte de la familia 1 a 1. Esperamos, doctor, tenerlo en nuestro país este año. Del 2023 no falla. Cuando queráis. Ya ahora todo esto de la pandemia parece que pasa mejor vida, así que ahora yo por lo menos ya tengo las botas puestas para recorrer los caminos. Así que vuelvo para allá disparado a Costa Rica. Correcto. Tal vez ya para nada más como para finalizar, porque se tocó, pero un puntalito diríamos, hablar un poquito sobre el centro de luz, el proyecto de la fundación, el proyecto Estrella. Pues el centro de luz es una donación de la Fundación 1 a 1 a la humanidad, ¿no? O sea, no es un proyecto comercial, no es un negocio, sino es pues como una especie de museo, ¿no? Que, como decía al principio, va estructurado en 3 fases. Nosotros estamos empezando a cometer la primera, que llamamos el centro comunitario. Esto va a estar formado por construcciones singulares, porque todas las construcciones de afuera, sobre la tierra, son domos, son unos domos especiales, ¿no? Entonces, el primer centro, el centro comunitario, es también un centro de atención primaria.
Es decir, vamos a ofrecer servicios no solo a la comunidad circundante, sino a la comunidad internacional. Algo que nosotros ya estamos haciendo ahora a través de los centros de la Fundación, que ya sabéis que tienen entidad propia, ¿no? Correcto. Ya hace más de 2 años que estamos proporcionando atención psicológica, por ejemplo, pues en el Centro de Atención Psicológica, que así se llama, Centro de Liderazgo Femenino, Centro Índigo Superior, el Centro de el Centro de Medicina Natural que tenemos, el Centro de Vida Sostenible, Centro de la Nueva Salud, o sea, todos estos centros ya están ejecutando esos servicios. Ahí lo van a hacer mejor porque tendremos unas instalaciones dentro con cubículos especiales para atender a alguien que nos llame desde cualquier parte del mundo. Entonces, será dirigido o atendido allí. Evidentemente no vamos a tener pues tanto personal como para atenderlo todo, pero sí vamos a estar muy interconectados y bueno, pues ahora con todo este nuevo panorama de la inteligencia artificial, estamos seguros de poder atender a cualquiera, hable el idioma que hable. Esa es la primera parte, ¿no? La segunda fase, esto se está haciendo en una finca, en un terreno que ha sido donada a la Fundación, en un lugar espectacular, un lugar con una energía especial, porque esta es una zona calurosa y ahí, sin embargo, pues hace un fresquito justo, el ideal, ¿no? Con unas vistas preciosas sobre el mar, y es una zona muy boscosa también, muy verde, muy especial, muy agradable. La segunda fase le llamamos el centro de recepciones y también está formado por un gran domo central y 7 domos subsidiarios, es decir, 7 domos conectados al domo central. Ahí es donde vamos a hacer las grandes actividades de la Fundación y será en el futuro la sede principal de la Fundación. Los 7 domos corresponden a las 7 grandes divisiones de la Fundación y de ahí se van a coordinar todos los programas en todo el mundo, etcétera, ¿no? Y luego la parte final es la adecuación de una cueva de 2.500 metros cuadrados donde vamos a resguardar y a salvaguardar pues todo ese material que tenemos sobre la verdadera historia de la Tierra y de esta humanidad. Y eso va a estar resguardado a distintos niveles. Habrá formato físico, habrá formato también digital y habrá formato holográfico. Entonces esto va a ser muy especial también porque por primera vez vamos a generar una sala allí con una conexión directa con la estación Shaseshi. Y también por primera vez tendremos un área de encuentros con personas de aquí del mundo y de otros mundos. Y servirá para estar ahí. Y bueno, pues esto es a grandes rasgos, ¿no? Para no entretenernos demasiado, ¿no? Este es el proyecto de Centro de Luz. Y lo estamos haciendo, sí, perdón, lo estamos haciendo con los recursos que vamos generando, ¿no? Porque cuando surgió lo del Centro de Luz, hemos recibido muchas propuestas. Tenemos propuestas de inversores, de gente de todo el mundo y demás, pero que quieren hacerlo a base de negocio. Nosotros no queremos inversores o inversionistas. Lo que queremos son donaciones, nada más. Eso debe quedar, o sea, gestionado por la Fundación 1 a 1, pero es patrimonio de todos, del mundo, no de unos empresarios en concreto. Y eso ya lo tenemos perfectamente apuntalado en las escrituras de constitución y en los estatutos de la Fundación. Y solamente invitamos a todos aquellos pues, que se sientan de alguna manera partícipes de estos, que quieran hacer algo, a que den un paso adelante y nos ayuden de alguna manera. Es decir, pues no sé, o sea, pueden ayudar asistiendo a un seminario, haciendo una donación, comprando un disco o un libro. O sea, hay muchas maneras, ¿no? O haciendo una donación anónima por PayPal o a Patreon, que nadie le va a preguntar nada, quién es o no, pues en ese sentido, ¿no? Y eso queremos hacerlo así para que se sientan también partícipes y no suceda lo que sucede habitualmente, ¿no? Que luego el día de la inauguración se presenta alguien allí todo contento, ¿no? Yo aquí estoy. Tú no has hecho nada estando cerca, diciendo que estabas cerca. Tú nunca has hecho nada. No puedes reclamar ahora privilegios de ningún tipo, o sea, porque
Sencillamente tú eres un extraño en todo este proyecto, ¿no? Correcto. Pues los invitamos a participar en todas las actividades. Este año también tenemos Conferencia de la Paz y la Luz, que siempre va a ser en agosto, ¿verdad? 18, 19, 20 y 21. 21. Y vamos a estar informándoles. Para Monse y para mí siempre se lo hemos dicho y se lo reiteramos. Ha habido un antes y un después de las conferencias en nuestra vida espiritual, para ponerlo y personal. Y personal, sí. O sea, ha sido increíble los cambios que hemos visto, la energía que se maneja. Bueno, divino. Siempre hablamos de eso, pero la verdad que no nos cansamos, yo creo, de contarles la experiencia. Y también acceder a las conferencias del doctor, a los libros, a la música, a las meditaciones, a todo el material que el doctor año con año, día tras día ha estado generando para cada uno de nosotros, y todos los programas que tiene ahora la fundación, no solo Entre Amigas, sino es parte del trabajo de la familia de uno a uno, ¿verdad? Entonces también les invitamos a participar en todo lo que la fundación hace uno a uno para todos. Exactamente. Y agradecerle, doctor, ese amor con el que usted hace todo lo que hace por esta humanidad. Sí, gracias, porque realmente es incansable, invaluable, la verdad, hecho desde su corazón y recibido realmente con mucha gratitud. Y aún ahora usted, son las 11 de la noche. Las 11 de la noche y aquí está el... Yo estoy acostumbrado, ¿no? Yo creo que es un buen momento de rememorar a don Miguel de Unamuno, que ha sido uno de los escritores más insignes de lengua española de todos los tiempos, ¿no? Y que yo lo recuerdo en ocasiones porque tiene frases célebres, pero hay una en especial que yo uso con frecuencia y que justo viene bien ahora, cuando me dices que si lo estoy haciendo, no sé qué y tal. Decía él que hay que hacer lo que se debe, aunque se deba lo que se hace. Sí. No, pero podemos sentir cómo se hace todo con ese amor impresionante. O sea, muchas gracias, de veras. Sí, muchísimas gracias, doctor, y gracias por compartir con nosotros este espacio que en realidad ha sido gestado por usted. Sí, cierto. Siempre agradecido yo a vosotras, que siempre me habéis acogido también con ese amor y esa consideración, ese afecto, ¿no? Y ese reconocimiento. Y nada, lo que me queda por decir es que yo siempre estoy aquí disponible, o sea, estoy pendiente solamente de una orden vuestra. Vosotras ordenáis y yo obedezco. Bueno, pues una vez presentado en este programa, vamos a organizarnos porque queremos que usted nos comparta y tenerlo cerca, aunque esté allá a la distancia, y poder traerlo aquí pronto a Costa Rica, y que todos los amigos que nos están escuchando de otros países también tengan la posibilidad de verlo, escucharlo, compartir virtual y ojalá personalmente con usted. Así es que muchísimas gracias, y a Jordi, que también pues está trabajando y trasnochando. Sí. Así es que muchas gracias a Jordi, que también es un voluntario de uno a uno, y que le agradecemos mucho su tiempo y su dedicación en la realización de este programa. Sí, agradecidísimo, de veras. Un gran beso y un abrazo. Igual a vosotras. Gracias. Paz, luz y salud para todos.